Shalom, queridas ovejitas del Padre Kodesh. Ovejitas compradas por el amo Yahshua a precio de sangre, lo más caro que se puede pagar por algo en todo el universo, con la sangre preciosa del Hijo de Yahweh, del Hijo del Padre Creador, querido cielo. Bueno, Él es nuestro pastor, nuestro hermano mayor, y yo soy, pues, humildemente el simple y sencillo Rafael, el menor, el más ínfimo de todos los pastores. Si quieren, no importa, porque por el favor, queridos cordritos, y por la misericordia de Yahweh, estamos todos puestos aquí, y los mansos pues heredarán la tierra, los humildes serán primero, los últimos serán primero. Queremos dejar en claro aquí en este video flash, no vamos a tardar mucho, ¿cuál es la relación entre el Padre y el Hijo? ¿Qué relación hay entre Yahweh, el Padre, y Yahshua, su Hijo? Pues resulta, queridos siervos, que es la misma relación que más o menos, Miguel, que más o menos Yahshua quiere forjar entre nosotros y Él, y el propio Yahshua, porque Él es mediador entre Yahweh y nosotros. Y Yahshua lo resume en Juan 14:9, donde aparece esta declaración, entre muchas otras, pero aquí lo dejan aclarados de una vez y por todas. Yahshua le dijo, y está hablando con uno de sus apóstoles que se llama Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto que llevo con ustedes y todavía, Felipe, no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees? Miren la respuesta. Muéstranos al Padre, Yahshua. Muéstranos al que te envió, al que te engendró. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? El Padre es espíritu primero que todo. Yahshua le contestó lo siguiente, en el versículo 10 de Juan 14. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, a través del Espíritu, por supuesto, pues son de un uno y común espíritu ambos. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras que hago. Fíjense la respuesta. Él no dijo, yo soy el Padre, ni el Padre es yo. Él dijo, yo soy en el Padre, queridos coditos. Muy diferente. El Padre está en Él. ¿Por qué? Y Él está en el Padre. ¿Por qué? Porque los dos son del Espíritu Creador original llamado Elohim. Ellos son Ehad. No son Trinidad. Y no son... ¿Qué otra cosa los llaman, queridos codritos? Uno en el sentido de estrictamente uno. Son uno porque son como gemelos guaretos. Son como gemelos siameses, la Ehad, queridos codritos. Entonces el Padre se está multiplicando a sí mismo a través de la predicación, a través de la creación de nuevos hijos e hijas espirituales. Con nosotros, todos los que creemos en Yahshua, con el Espíritu del Padre y del Hijo en nosotros. Eso hace que Yahshua esté en nosotros y nosotros en Yahshua. Yahshua le dijo a Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre? Muy diferente a yo soy el Padre. Él no es el Padre. El Padre está en Él y Él en el Padre, querido codritos. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ahora vamos a ver algunos otros textos para que ustedes vean este concepto de estar en Yahshua.
de Yahshua estar en nosotros. Esto no lo tiene ninguna religión del mundo, ninguna creencia, ningún pueblo. Solamente el pueblo escogido tiene esto como fe, de que el Hijo o el Padre, que son Ejad, son unidad, puedan estar en nosotros y nosotros en Él. Ninguna otra Ejad, que hay Ejad de Baales, las Ejades hindúas y chinas y aztecas y todito eso, ¿verdad? No tienen ese concepto, queridos colegas. La iglesiandad no piensa tanto en eso, solamente lo repiten de boca como papagayos cuando leen estos textos que vamos a leerles. Pero no saben lo que es estar en el Padre y el Padre estar en nosotros y el Hijo estar en nosotros y nosotros estar en el Hijo, que es lo que Yahshua quiere que suceda, que así como Él y el Padre Ejad son, uno son dos, ¿verdad? Pero son uno a la misma vez, porque miren, igual que las dos varas que tiene Yahshua en la mano, las ata y las hace una, así mismo es la esencia del Padre, de Elohim, del Hijo y el Padre, Elohim creador en Génesis 1. Son una Ejad. Eso es más que una Trinidad, eso es más que una unicidad. Es una familia creciente. Una Ejad incluye a montones de personas, a un sinnúmero ilimitado de hijos e hijas que también están en el Padre y en el Hijo. Vamos a ver, queridos corderitos, cosas que Yahshua dijo que los apóstoles enseñaron. Por ejemplo, primera de Juan 5:20 dice lo siguiente. Dice: y sabemos que el Hijo de Yahweh, Yahshua, con quien estaba hablando Felipe, ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es el verdadero. Y nosotros estamos en su Hijo Yahshua. ¿Ven? Otra vez, estar en Yahshua. Estar en Yahweh, estar en el verdadero. Ellos estar en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo están ellos en nosotros? Por el Espíritu que nos ha impartido. ¿Cómo nosotros podemos estar en ellos? Porque tenemos su Espíritu. Y eso es parte de ellos, vino de ellos. Y somos propiedad de ellos por el Espíritu. Estos espíritus son de Yahweh y de Yahshua. Somos de la misma familia, desde que somos engendrados en esa familia, en esa Ejad, en esa unidad que es una familia en expansión. Desde que somos ahí bienvenidos y recibimos el Espíritu, somos ya propiedad de ellos, nos hacemos de ellos. Según ellos son de nosotros, son buenos. Ahí tenemos. Y nos ha dado entendimiento y nos ha dado fe para creer esto, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es el verdadero, en su Hijo Yahshua. Estamos en su Hijo. Y el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Entonces, ¿qué dice eso? Que el Padre está en nosotros también. Pero solamente por medio del Hijo, porque por el Hijo es que se llega al Padre, queridos cielos. Ahí vimos eso, ¿verdad? Vamos a pasar a otro texto, que es Romanos 8:1. Siguiendo el mismo concepto de la Ejad en expansión. La Ejad es la familia de Yahweh. Originalmente en Génesis 1, que se dividió porque eran como gemelos, el Padre y el Hijo. Se llamaban Elohim. No eran el Padre y el Hijo todavía, porque el Hijo y el Padre vinieron a ser Padre e Hijo cuando Elohim se dividió y una de esas dos mitades se convirtió en el Hijo en la tierra. Por eso la gente quiere entender lo del Padre y el Hijo en Génesis 1 y no es entendible, no se explica ahí porque la división no había ocurrido. La manifestación de Elohim, del verbo, de la palabra hecha carne, no había ocurrido todavía. Y nosotros que estamos en Yahshua y en el Padre y Él en nosotros, que somos parte de esa misma Ejad, nuestra manifestación tampoco ha ocurrido. No hemos nacido por completo del Espíritu
como va a suceder cuando se toque la séptima trompeta. Bueno, pues miren lo que Pablo le dijo a los romanos en 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Yahshua HaMashiach. No dice para los que creen, para los que somos Yahshua HaMashiach. No somos el Padre. Yahshua no es el Padre, Yahshua es Yahshua HaMashiach. Pero tiene al Padre y nos tiene a nosotros en Él. Y el Padre nos tiene a nosotros y tiene a su Hijo Yahshua en Él. Y nosotros tenemos pues el Espíritu del Padre y de Yahshua, lo que quiere decir que tenemos al Padre y al Hijo en nosotros. Tan pronto seamos manifestados, hechos espíritu, nacidos como nación de un cantazo en un solo día, seremos como ellos y estaremos en la Ejad con ellos, queridos colegas. No hay ahora condenación para los que están en Yahshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero los que están en Yahshua HaMashiach es lo que queremos que vean ahí. Ven lo que es estar en Yahshua. Solamente en el pueblo de Israel se tiene ese concepto. El antiguo Israel, el Israel del antiguo pacto, no entendía esto. Ellos eran carnales. Ellos ni siquiera veían al Padre y decían que Yahweh era el Padre. Eso se le empezó a ocurrir creo que a David, siglos más tarde. Para tiempo, ni Moisés creo que lo llamaba Padre, que eso estaba totalmente oculto. Él no había revelado nada de eso todavía. Y de hecho, el primer hijo que tuvo Yahweh, que fue Yahshua, a David le fue revelado eso antes que a nadie más. Hasta donde me acuerdo, no sé en qué salmo, ¿se acuerdan? Habla del Padre y del Hijo. Claramente en esos términos, queridos colegas. Bueno, vamos a ver, queridos siervos. Dice aquí, recuerden que hay que creer estas cosas por fe para ser salvos. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Yahweh, excepto el unigénito de Yahweh, excepto el Hijo, que está en el seno del Padre, que está en la diestra del Padre, que está en el regazo del Padre. El Hijo, ese le ha dado a conocer algo. Por eso cuando Felipe le preguntó a Yahshua, muéstranos al Padre, Yahshua le contestó, tanto tiempo contigo y me dices esto, me preguntas esto. Le pude haber dicho lo que dice en Juan 1:18, Felipe, al Padre en sí nadie le ha visto porque Él está allá arriba. Por eso Yahshua cuando estaba acá abajo, esos 33 años que duró su vida, y le oraba al Padre, Padre que estás en los cielos. Porque Yahshua estaba en la tierra, queridos codritos. Pero cuando subió se sentó en el regazo, se sentó a la diestra del Padre, donde estaba antes en la eternidad, cuando Génesis 1:1 se escribió y antes. Nadie ha visto jamás a Elohim, a Yahweh, al Padre, el unigénito de Yahweh, yo lo doy a conocer. Y dice, somos igualitos, excepto que yo estoy en carne. Pero Él está allá y el Padre es allá y yo acá. Él está en mí, pero yo no soy el Padre. Yo estoy en Él, pero Él no es el Hijo. El Hijo, míralo aquí abajo, te está hablando, pero yo soy la manifestación exacta de la naturaleza del Padre. Dijo en otros sitios, ¿se acuerdan, queridos colegas? Está, y dice, yo estoy en el seno del Padre. ¿Por qué dijo estoy si estaba en la tierra? Porque, número uno, toda la eternidad estuvo en el seno del Padre. Génesis 1:1, cuando habla de Elohim, explicado por Juan, en Juan 1 explica la naturaleza de ese Elohim, de esa Ejad, de Génesis 1 en la eternidad. Y dice, queridos codritos, que ellos estaban juntos, eran uno, el verbo estaba con Elohim y el verbo era Elohim. No se había separado. Antes de eso no se había separado, no había manado, no habían hecho una división para hacerse padre e hijo o cosa similar, de adquirir pues
un nombre, una persona aparte, queridos colegas, que viene siendo el mismo, porque se llama igual, excepto que la salvación viene por esta emanación de Yahweh, no de Yahweh el Padre en sí. Bueno, y entonces dice en Hebreos 3:19, aquellos no pudieron entrar por su incredulidad. Así que tengamos cuidado, queridos colegas. En cuanto a lo que dice en Juan 1:18, que Él está en el seno del Padre, no lo explique completo. Estaba en Génesis 1 en la eternidad, en el seno estaban los dos juntos. Él siempre existió, esa parte del verbo, la palabra, aunque no se hubiese encarnado como ser humano, siempre existió. Después Yahweh consagró, hizo una ceremonia para consagrar, anunciar que esa parte él la enviaría a la tierra como hijo suyo para que naciera de una virgen mujer. Eso lo vemos en Zacarías. Y luego, queridos codritos, cuando lo asesinaran y él resucitara, regresaría al Padre automáticamente y nadie lo podría evitar. Por eso Yahshua se refiere a eso que no ha sucedido todavía. Mientras él estaba en la tierra, no estaba en el seno del Padre. Pero espiritualmente hablando, sí estaba en el seno del Padre, porque la comunicación, la afinidad espiritual era total. No era de un 99%, era de un 100%, queridos corridos. Y el Padre está en su trono. Y él, como quien dice, por el Espíritu, digamos, telepáticamente, como lo quieran, está sentado en el trono, está como si fuera con el Padre, porque la comunicación era completamente total entre el Padre y el Hijo. Por eso yo no hago nada, dice él, lo que hago es lo que el Padre me dice. Yo, por el Espíritu, telepáticamente. Di esto, yo no lo digo, lo dice el Padre, yo solamente abro la boca y sale. Ven, queridos codritos, nosotros podemos llegar a ser así. Él quiere que seamos así. ¿Cómo podemos nosotros propiciar que esto se dé más rápido en nosotros? Dejando de hablar estupideces, contando chistes, hablando de películas, de cosas vanas, de cosas mundanas, de cosas estúpidas, de cosas que no vienen al caso, de cosas pasajeras, de cosas que no importan, que no tienen relevancia. Y hablando de la palabra y sobre todo de la profecía, que es lo que Él va a cumplir con nosotros viéndolo o nosotros como parte de esa profecía. Entonces eso, la profecía la habló el Padre a través de distintos siervos. Nosotros nos convertimos en un siervo más cuando hablamos esas mismas palabras. Aquellos siervos eran espirituales. Yahweh estaba hablando por ellos, a través de ellos, por el Espíritu que le había puesto en ellos. Y hace lo mismo exactamente con nosotros cuando nosotros repetimos esas mismas palabras. Como todo esto que está escrito en la Escritura, que tengo aquí enfrente en la computadora, está escrito por el Padre, inspirado por el Espíritu. El autor de todo esto es el Padre, el que habló esto fue el Padre. Lo dice la Escritura. En tiempos antiguos el Padre habló a través de sus siervos y los profetas, etc. Y en estos últimos días ha optado por hablar a través de su Hijo. ¿Está claro? El Padre habla, nosotros repetimos, nos sale por la boca. Cuando tenemos su Espíritu, cuando estamos en obediencia a Él, estamos en sumisión, en contacto cercano. Él habla por nosotros. Cuando estamos leyendo cualquier cosa de la Escritura, sin torcerla, sin manipularla, por supuesto, es Él el que está hablando por nosotros. Si nosotros torcemos eso, ya no es la serpiente la que está hablando, ¿saben, queridos? Así que hay que tener mucho cuidado. Toda Yahweh, que Él es bien paciente y compasivo con nosotros, que nos purifica, nos quita eso de estar torciendo y de estar confiando en versiones mal traducidas de la Escritura o de lo que sea. Toda Yahweh, que Él es paciente. Entonces, queridos codritos, por eso ahora mismo Él está en el Padre otra vez, y el Padre está en Él porque son dos que se sentaron en el mismo trono y están juntos. ¿Y dónde está el Espíritu? La gente dice. ¿Por qué el Espíritu no está ahí si es una tercera persona? Es que el Espíritu no es una tercera persona. El Espíritu es ellos mismos. ¿Dónde está el Espíritu ahí sentado? En el Padre y en el Hijo. Los dos son hechos de Espíritu, son de materia, ¿no? El Espíritu no es materia. Son Espíritu ellos dos, queridos.
Elohim es espíritu, y nosotros cuando seamos de la familia de Elohim, cuando seamos resucitados, seremos espíritu de Elohim también. Y estaremos allí todos metidos en el trono. Yahshua dijo eso, nos dará sentarnos con Él en su trono, así como el Padre le dio a Él sentarse con Él en su trono, así Yahshua nos sentará con Él y con el Padre en su trono. Ven, queridos siervos, porque el Espíritu Santo no es una tercera persona. ¿Dónde está el Espíritu que no tiene un tercer trono ni está sentado en el trono con el Padre y con el Hijo? Si está, donde está el Padre y donde está el Hijo, donde están los dos, está el Espíritu, porque ellos son Espíritu. Yahshua era Espíritu cuando estaba vivo aquí, pero estaba Espíritu, pero metido dentro de un cuerpo humano de carne y sangre por 33 años. El Espíritu vino, lo engendró, Él vivió, hablaba las cosas del Espíritu, no hablaba de estupideces, de que están dando en el cine, de ver qué sé yo qué, de ir a comprar estupideces que no sirven, que no valen la pena, que no hacen ninguna falta. Murió, resucitó, se convirtió en Espíritu otra vez. Se convirtió, no, Él siempre fue Espíritu. Se despojó de su cuerpo. Y el Padre se pudo haber llevado el cuerpo si quería, pero no necesitaba Yahshua el cuerpo, sino el Espíritu. Es lo que regresa al Padre. El Espíritu de su Hijo regresó con Él y se sentó con Él en su trono, en su regazo, a su diestra, en su seno. Ven, queridos códigos. Bueno. Así que ese es el misterio, por eso no es una trinidad. Y es una dualidad por ahora. Es una unicidad, pero de dos. Y va a ser una unicidad, todos nosotros en el Padre y en el Hijo, como si fuéramos muchos hijitos, yahwecitos y yashuitas, para que lo entiendan. Idénticos, copiecitas en pequeñito, porque no vamos a ser iguales al Padre y al Hijo. Del mismo espíritu que el Padre y el Hijo, fíjense ustedes. Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, queridos siervos, si tienen preguntas, háganlas con cuidado, ¿saben? No asuman, no hagan afirmaciones categóricas de cosas que asuman que desconocen. Lo que creen que conocen, sepan que no lo saben como lo deberían saber todavía. Hagan preguntas imparciales. Que no se vea que hay prejuicio, que es que no creen, porque entonces ¿para qué le vamos a contestar? Si no creen, yo no contesto. Yo se me doy cuenta que una persona no está preparada para aprender, para absorber, para recibir la verdad, mejor no se le da, porque es peor que la rechace y se pierda. Mejor es no dársela cuando esté hablando por el Espíritu. Cuando la pida, cuando esté receptiva para recibir esa verdad, se le da, se le habla. Así se le hace un favor y no un daño, queridos siervos. Shalom, shalom, Rafael, compartan este video si les gusta y denle un like también, queridos corditos.